Para la educación holista va a ser muy importante preguntarnos qué es lo que queremos lograr con nuestra intervención educativa. Esta respuesta va a estar sumamente influenciada por nuestra visión del ser humano, por nuestra visión del mundo. A lo largo de la historia, la filosofía en torno al ser humano y en torno a la visión del mundo es lo que ha desarrollado diferentes filosofías educativas y diferentes acercamientos a la educación. Por ejemplo, analicemos 3 visiones del ser humano y cómo han impactado en la educación. Primero, pensemos en la Edad Media y en los supuestos sobre los cuales se construía la educación en ese entonces. De manera general, recordemos que la vida de los seres humanos estaba totalmente influenciada por una visión tradicional del mundo. Esta visión tradicional a veces puede contener elementos religiosos, pero aquí lo importante es analizar el elemento de la tradición y del dogma. ¿A qué nos referimos con esta idea del dogma? Nos referimos a la idea de que hay una sola verdad que es inmutable, que ha sido revelada y que no debemos de cuestionar. Es la visión de que la manera como hacemos las cosas es perfecta y no debemos cambiar nada. Ahora, aquí lo interesante es ver cómo esto afecta la educación. Dentro de esta concepción, el rol del estudiante es memorizar una verdad e información ya dada. El estudiante cumple un rol pasivo y no cuestiona los fundamentos de esta verdad ya dada. Por eso podemos ver que muchos acercamientos educativos que se encuentran dentro de esta visión del mundo están totalmente centrados en la memorización. Esta memorización puede ser de tradiciones, puede ser de textos religiosos y sobre todo tiene la función de insertar al individuo, al estudiante, dentro de la cultura, dentro de la tradición. Ahora, pasemos a una segunda etapa en el desarrollo histórico. Pasemos al momento en el que se desarrolla una visión moderna o científica del mundo. Esta visión del mundo comienza a desarrollarse durante la Ilustración y es una crítica directa, es una respuesta a las fallas de la visión tradicional del mundo. Los defensores de la visión moderna desarrollan nuevos métodos para acercarse a la verdad, sobre todo a la verdad biofísica del mundo. Ahora, ¿cuál es una de las grandes características de esta visión? En primer lugar, que a la hora de volverse muy bueno en analizar la realidad biofísica del mundo, considera que la única realidad que existe es puramente material. What have we here, laddie? Mysterious scribblings? A secret code? No. Poems, no less. Poems, everybody! The laddie reckons himself a poet. Money gets back. I'm all right, Jack. Keep your hands off my stack. New car, caviar, 4-star daydream. Think I'll buy me a football team. Absolute rubbish, laddie. Get on with your work. Repeat after me. An acre is the area of a rectangle whose length is 1 furlong and whose width is 1. Entonces se cae en los acercamientos positivistas, algunos lo llaman también acercamientos cientificistas, para estudiar absolutamente todos los fenómenos que existen en la realidad. Sobre esta visión están desarrolladas muchas de las prácticas y entendimientos educativos tradicionales y que integramos en la actualidad. Por ejemplo, el pensar que debemos de entrenar a los estudiantes para que sean buenos académicos, para que entiendan la realidad biofísica del mundo. Ahora, es muy importante considerar aquí que como esta visión moderna considera al mundo y al ser humano como una maquinaria, como una serie de engranajes,
Su entendimiento de la educación es la de un proceso de adaptar una serie de engranajes a la gran maquinaria. Por eso las escuelas que se desarrollan con esta visión comparten mucho de los fundamentos y las metas de las fábricas. Por ejemplo, se tiene un estándar de calidad, una visión de homogeneización de todos los estudiantes. Se entiende la educación como una línea de ensamblaje donde las máquinas llamadas estudiantes llegan para que se les sea instalado un determinado software, unas determinadas habilidades o conocimientos para que después puedan insertarse en el ambiente laboral. La verdad es que esta visión del mundo ha logrado un gran desarrollo en términos de nuestro entendimiento de la realidad biofísica del mundo y también ha ayudado en el entrenamiento académico o en ciencias exactas de los estudiantes. Pero aquí el gran problema es que este acercamiento, esta visión excluye totalmente la vida interior y subjetiva de los integrantes de las comunidades de aprendizaje. Por eso podemos ver que muchas veces las escuelas son espacios áridos, fríos, que no se interesan por los seres humanos, no se interesan por las relaciones interpersonales, sino simplemente por este proceso de instalación de softwares. Ahora pasemos a una tercera visión del mundo. Así como la visión científica surge como una crítica y respuesta a la visión dogmática, la visión posmoderna se desarrolla sobre una crítica muy profunda a los supuestos de la modernidad, en un afán por incluir aquellas áreas consideradas como olvidadas por la visión científica y en una búsqueda de acabar con el autoritarismo y con los atropellos de las dos visiones del mundo anteriores. La visión posmoderna desafía las ideas de verdad y de jerarquía, las cuales ve como la base o el trasfondo de las actitudes autoritarias. Para la visión posmoderna va a ser muy importante la no confrontación y el no afectar los sentimientos de los demás, justamente porque quiere integrar la dimensión emocional, entre otras, a su visión del mundo. Este movimiento ha ayudado a reconocer al ser humano como un ser multidisciplinario y también ha ampliado nuestra capacidad de estudiar fenómenos que no provienen de la realidad objetiva. Sin embargo, también ha tenido ciertos problemas a la hora de que sus supuestos se llevan al extremo. Por ejemplo, en educación ha habido muchas corrientes que defienden que se le debe de dar total libertad al niño. Esto con el afán de no molestarlo, de no incomodarlo y de no hacerle daño. Este acercamiento también ha dado como resultado dejar pasar ciertas deficiencias en el desarrollo educativo de los niños, de la misma manera con el afán de no afectarlos o de no hacer que estos niños se sientan mal. Entonces, por ejemplo, lo que hemos visto es que muchas escuelas los pasan o les dan calificación o no les dan retroalimentación, aunque se identifican las deficiencias o los problemas cognitivos o de entendimiento que el estudiante pueda tener. Pienso que las deficiencias de esta visión y donde se ha llevado más al extremo ha sido sobre todo en Estados Unidos, donde por ejemplo ha habido casos de estudiantes ya universitarios que organizan protestas contra sus profesores porque les calificaron mal un examen o porque les señalaron errores en su gramática. La verdad, debemos de tener en cuenta que tiene que haber una buena retroalimentación y que debe de haber una concepción sana de la evolución en nuestro entendimiento educativo. También debemos de entender que hay ciertos límites que son saludables en el desarrollo de los niños. Aquí lo importante es investigar, cuáles son esos límites, cuáles son los límites que debemos de incluir sin caer en el autoritarismo, para fomentar un crecimiento sano de los niños.
Después de haber visto estas visiones del mundo y la manera como han influenciado las prácticas educativas, volvemos a la pregunta fundamental: ¿qué tipo de ser humano queremos formar? Para contestar esta pregunta nos va a servir mucho el siguiente ejercicio. Piensa en alguien a quien admiras. Puede ser un familiar, puede ser un amigo o alguien cercano, incluso un personaje ficticio. Piensa ahora qué características tiene esta persona que admira. Las puedes escribir, puedes pausar este video y reflexionar sobre estas características de la persona que tú admiras. Cuando he realizado este ejercicio en conferencias y talleres, me ha llamado mucho la atención de que las características que las personas señalan son muy similares entre sí. Se trata de personas a las que se admira porque tienen armonía en diferentes dimensiones de sus vidas. Estas características pueden agruparse en 3 grandes categorías. En primer lugar, las personas a las que admiramos por lo general son exitosas. ¿Y a qué me refiero con esto? Que tienen la capacidad de concretizar sus metas, tienen la capacidad de llegar a un fin. Y estos fines pueden ser en el terreno laboral, familiar, personal, incluso artístico. Asimismo, las personas a las que admiramos son personas felices. Con esto me refiero a que tienen la capacidad de estabilidad emocional interna. Tienen una visión del mundo, un acercamiento a la vida que les ayuda a superar momentos difíciles. Asimismo, estas personas tienen la capacidad de ser inspiradoras o altruistas. Con esto me refiero a que tienen la capacidad de formar relaciones interpersonales profundas y significativas. Tienen la capacidad de interesarse verdaderamente por el bienestar de los demás y de ayudar a las personas que lo necesiten. Son personas que son buenas escuchando, son buenas dialogando y que tienen la capacidad de reducir los conflictos a través del consenso. Estas 3 características que identificamos en las personas que admiramos están íntimamente relacionadas con las 3 necesidades básicas del ser humano que identificamos en educación holista. Aquí yo tengo 3 imágenes que representan estas 3 necesidades básicas. Con base en lo que hemos hablado a lo largo de este video, ustedes pueden intuir a qué se refieren estas 3 necesidades. En primer lugar, queremos solucionar los problemas materiales del ser humano. El ser humano requiere de cierto nivel de confort material, de alimento, de vivienda, de poder hacerle frente a un entorno caótico y conflictivo. En segundo lugar, están las necesidades interiores o del significado. Esto tiene que ver con la manera en que la persona se relaciona consigo mismo, con las preguntas fundamentales que se hace, con los momentos difíciles y con el significado que le da a su trabajo y a su existencia en el mundo. Y en tercer lugar están las necesidades sociales, las necesidades de tener relaciones interpersonales significativas y profundas. Tiene que ver también con la capacidad de diálogo, de entender al otro y de llegar a consensos. Entonces, la educación holista considera que su gran meta es satisfacer estas 3 necesidades. Formar seres humanos que tengan la capacidad de resolver los problemas materiales tanto de sí mismo como de su comunidad. Innovar para solucionar los problemas, por ejemplo, alimenticios, de salud, de vivienda. También buscamos formar seres humanos con la capacidad interpersonal necesaria para tener relaciones significativas y profundas, que puedan trabajar en equipo y que puedan llegar a consensos. Y buscamos también formar seres humanos que estén atentos y que exploren su mundo interno, que puedan estar en armonía consigo mismos y que puedan tener una visión que los ayude a sobrellevar los momentos difíciles de sus vidas y que los inspire a trabajar por el bien tanto de sí mismos como de los demás. Entonces, el entendimiento de la educación holista retoma varios de los supuestos de las 3 visiones del mundo que expuse anteriormente. Se entiende que el ser humano necesita una relación consigo mismo y con sus preguntas fundamentales que sea profunda.
También necesitamos formar seres humanos que sean innovadores y creativos y que tengan las habilidades para resolver los problemas del mundo material. Y necesitamos incluir una formación multidisciplinaria que nos ayude a tener comunidades sólidas y significativas. Ese es el gran panorama de las metas que busca la educación holista. Si tienes alguna pregunta, por favor déjala en los comentarios. Yo soy Ram Gallegos y nos vemos pronto.